Nuevamente, Rocío Calderón, soy reumatóloga pediatra y pues bueno, vamos a empezar con la sesión. Entonces, como pequeña introducción, vamos a hablar en cuanto a la clasificación de las vasculitis. Pues bueno, sabemos que todas las clasificaciones que tenemos en reumatología pediátrica pues son traspoladas de las clasificaciones que tenemos en adultos. Entonces, la última clasificación que se hizo o el último nombramiento que se les dio a las vasculitis fue en el 2012 en el consenso de Chapel Hill, y en este pues tenemos la clasificación en cuatro grupos. En cuanto al tamaño, predominantemente el tamaño que afectan las vasculitis, tenemos las vasculitis de grandes vasos, que van a ser pues la arteritis de Takayasu y la de células gigantes, que el principal órgano que vamos a ver afectado pues va a ser el corazón. Las vasculitis de medianos vasos, que las que están representando es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, y estas tienen un predominio en la afección renal. Las vasculitis predominantes de pequeños vasos, tenemos dos grupos, las asociadas a ANCA, que sería la poliangiitis granulomatosa, la poliangiitis granulomatosa con eosinofilia y la poliangiitis microscópica. Y las asociadas a complejos inmunes, que dentro de esta pues está la vasculitis por IgA o previamente púrpura de Henoch, las vasculitis crioglobulinémicas, las antimembrana basaglomerular y las que tienen complemento bajo. Y tenemos las vasculitis de vasos variables, que dentro de estas tenemos la enfermedad de Behçet, el síndrome de Cogan, las vasculitis que son de un solo órgano, o las vasculitis secundarias a enfermedades sistémicas y las monogenéticas. En cuanto a la definición, pues tenemos más o menos en la historia de cómo se ha ido describiendo la enfermedad. Tenemos en 1837 la primera descripción, que fue por Schönlein. Él describió una púrpura que era hemorrágica y que tenía, bueno, predominantemente afección cutánea. Después, en 1874, se complementó un poquito la definición por parte de Henoch. En 1948 se fueron implementando los criterios diagnósticos. En el 2008 se instituyeron los primeros criterios diagnósticos para la edad pediátrica, y finalmente en 2012, pues bueno, fue cuando se le quitó el epónimo, dejamos de llamarla púrpura de Henoch y se empezó a nombrar como vasculitis por IgA. Los criterios diagnósticos son dados por la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, por la Asociación Europea de Reumatología y por el Consenso de Investigación en Reumatología Pediátrica. Y pues nos habla que tenemos que tener un criterio obligatorio, que es la púrpura palpable de predominio en miembros inferiores, más al menos uno de dolor abdominal difuso, biopsia que muestre una vasculitis leucocitoclástica típica o una glomerulonefritis proliferativa que tenga depósito predominante de IgA, afección articular y el compromiso renal. Epidemiológicamente, en nuestro país, a comparación de los países de Norteamérica, tiene la vasculitis por IgA es la que es más frecuente en la edad pediátrica, a comparación de Estados Unidos, que ocupa nada más el 49%, seguida de la enfermedad de Kawasaki, y de Canadá, que en Canadá pues da la vuelta la prevalencia, en el que en Canadá es muchísimo más frecuente la enfermedad de Kawasaki que la vasculitis por IgA. Si hablamos de incidencia en nuestro país, este es de un estudio que se hizo en Puebla. La incidencia en nuestro país es de entre 13 y 22 por cada 100,000 casos, que es muy parecido en general a la incidencia pues en el resto de los países del mundo. En cuanto al predominio de género, es más frecuente en el género masculino, de 0,9 hasta 1,8 casos por cada niña enferma. La edad promedio es de 6,5 años, pero pues hay casos desde menos de un año hasta cualquier edad. En la edad adulta incluso también es frecuente. Y es predominante en la temporada de otoño e invierno. En cuanto a la patología que la genera, tenemos que hasta 72% de los casos son secundarios a infecciones. Pueden ser infecciones tanto de vías aéreas, infecciones cutáneas, gastrointestinales. Se han identificado diversos microorganismos que son los más frecuentemente que generan esta enfermedad, pero tampoco tienen la
la importancia para que sea obligatoriamente por ellos. Entonces tenemos el estímulo antigénico más la predisposición genética, que lo que se ha descrito es que hay algunas alteraciones en los genes de producción de citocinas y quimiosinas, en el sistema renina-angiotensina o en la activación del complemento, e incluso en las de regulación endotelial que hacen a ciertos pacientes que tengan mayor predisposición a presentar esta vasculitis. Sin embargo, no tiene un patrón hereditario, no hay prácticamente muy pocos casos descritos en los que son en los que un papá tuvo la enfermedad y un hijo también, realmente son muy pocos. Pues ya que tenemos el estímulo, tenemos como célula principal pues las células presentadoras de antígenos que van a estimular los linfocitos CD4, la respuesta TH3, que pues va a estimular los linfocitos B y finalmente las células plasmáticas, que pues van a empezar la producción de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que es deficiente en galactosa y esta pues va a ser el principal antígeno que va a provocar la enfermedad, unido a los anticuerpos anticélulas endoteliales. Este es el primer hit de la enfermedad. El segundo hit es la producción de inmunoglobulinas G que van contra el antígeno de la IgA deficiente de galactosa. El hit 3, pues es la formación de complejos inmunes que van a estar circulando en sangre periférica y que finalmente se van a depositar. Por el tamaño de los vasos que tenemos afectados, pues obviamente se van a depositar en los vasos más pequeñitos, que puede ser en el mesangio o en el endotelio. Y esto nos va a generar ruptura capilar, puede provocar migración de células, la activación de la fagocitosis, elevación de mastocitos y de mediadores inflamatorios, que finalmente pues, son los causantes de la enfermedad. Esta reacción es una reacción por hipersensibilidad tipo 3, es decir, por formación de complejos inmunes y que va a generar una activación de la vía alterna del complemento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las principales van a ser las cutáneas. En el 75% de los casos son el síntoma inicial de los pacientes. Tienen una duración media de 10 días. Su inicio es agudo y secuencial. La mayoría de los pacientes, pues los vamos a ver con petequias, con púrpura palpable, algunos pacientes con equimosis, otros que no. Las lesiones generalmente son simétricas, están agrupadas. Al inicio son lesiones eritematosas o violáceas y conforme van progresando se van tornando marrón. Finalmente desaparecen sin dejar huella. Son más predominantes en áreas de clive o puntos de presión. Esto secundario a que es más fácil que se haga depósito de los complejos, pues en los vasitos que están pues en estas áreas. Son más frecuentes en piernas y glúteos, seguido por tórax, y el área más frecuente, menos frecuente son los miembros superiores y la carita. Puede presentarse también como un exantema maculopapular o urticariforme. Hay una presentación severa que es una vasculitis hemorrágica con úlceras equimóticas y puede generar, pues la inflamación cutánea puede ser tan severa que nos provoque edema y pues es más frecuente también en el dorso de las manos, en los pies, en la región periocular, en el cuero cabelludo y en los hombres pues en el escroto. La primera imagen pues es un paciente con una púrpura hemorrágica, si se fijan pues parece, cuando son niños más chiquitos pues luego sí se confunde con las enfermedades hemorrágicas del recién nacido. Pues las lesiones características que son en piernitas, en glúteos y en pacientes que se presentan de manera grave, pues también pueden ser en los bracitos. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, son de entre la mitad y 3/4 partes de los pacientes se presentan al inicio. En 11% de los pacientes se han descrito que son previas a las manifestaciones cutáneas, que esto a veces hace un poquito más difícil el diagnóstico porque el niño empieza con dolor abdominal, se asocia pues a cualquier infección gastrointestinal, incluso apendicitis, y posteriormente dentro de las siguientes 2 semanas empiezan con los síntomas cutáneos y pues es cuando finalmente se hace el diagnóstico. Las manifestaciones gastrointestinales pueden presentarse hasta un mes después de las lesiones cutáneas, por eso es importante el seguimiento de estos niños. Los síntomas principales son las náuseas, el vómito, el dolor abdominal. Es poco frecuente que haya afectación intestinal y cuando esta ocurre, pues es más frecuente en el intestino delgado, que puede ir desde obstrucción, estenosis, invaginación, a isquemia o perforación, o datos más inespecíficos como malabsorción.
En cuanto a las manifestaciones renales, que pues son las más severas, ocurren en una tercera parte de los niños. Esta la verdad es que es una cifra muy importante, por lo que no tenemos que dejar de lado el seguimiento en cuanto a la función renal. En menos del 10% de los pacientes va a ser grave. Puede presentarse muy tardío a las manifestaciones cutáneas, desde 4 a 6 semanas, incluso hasta los 6 meses. Por eso el seguimiento, sobre todo a nivel renal de estos pacientes, tiene que ser de al menos un año. Los datos pueden ser de hematuria o proteinuria aislada. Hay pacientes que pueden debutar con síndrome nefrótico, con lesión renal. Hay pacientes que pueden debutar con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los primeros 3 meses, como les mencionaba, son los más importantes del seguimiento y hay que hacer una búsqueda proactiva de la lesión renal, ya sea con exámenes aislados de orina o con muestras únicas para búsqueda de proteinuria y la clasificación del grado de proteinuria, que esto nos va a servir tanto para el pronóstico del paciente como para instar el tratamiento. La severidad de la nefritis se da en cuanto a la función renal. Se clasifica como leve cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular normal con una proteinuria leve o moderada, una nefritis moderada, que se traduciría como una glomerulonefritis 3, en el que menos del 50% de las hay menos del 50% de semilunas en la biopsia renal y la tasa de filtrado glomerular ya disminuyó de 80 mililitros por minuto, o tenemos una proteinuria grave persistente. La enfermedad severa, pues están afectadas más del 50% de las semilunas, seguimos teniendo alteración en la tasa de filtrado glomerular o tenemos proteinuria grave persistente, y la proteinuria persistente se clasifica como una proteinuria que sea severa o grave por más de 4 semanas, si es moderada por más de 3 meses o si es severa por más de 6 meses. O si es, perdón, aquí si es leve por más de 6 meses. ¿Cuándo vamos a indicar una biopsia renal? Las indicaciones absolutas son cuando hay una afección de la tasa de filtrado glomerular persistente, cuando tenemos proteinuria severa o persistente, y se considerará en casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, cuando el paciente debuta como síndrome nefrótico o nefrítico, y la clasificación de la nefritis por IgA, pues va a ser el grado 1, pues que los glomérulos son normales y la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica también. En el grado 2 es una enfermedad puramente mesangial, el grado 3 es la proliferativa focal, el grado 4 la difusa y el grado 5 la membranosa. En cuanto a las manifestaciones articulares, pues se presentan en prácticamente de la mitad a igual a 3/4 partes de los pacientes. Hasta en 15% de los pacientes es previo a lo cutáneo, igual como mencionábamos en lo gastrointestinal. Siempre va a haber algún paciente que va a manifestar primero los síntomas extracutáneos que los cutáneos. Lo más frecuente es la afección en rodillas y tobillos, después las caderas, las muñecas, los codos o las pequeñas articulaciones. Puede cursar como inflamación o dolor articular, puede haber edema y sensibilidad. En general, esta afección es transitoria, no es migratoria y va a resolver sin anomalías residuales. Las manifestaciones articulares en muchos de los niños son muy importantes, pueden ser tan importantes que pueden aparentar una artritis juvenil, pero en general tienen un muy buen pronóstico. Dentro de otras manifestaciones, el sistema nervioso central es de los menos afectados, se afecta en menos del 1% de los pacientes. En general puede presentarse en el primer mes posterior al cutáneo y puede presentarse en realidad con síntomas muy inespecíficos como cefalea, cambios de comportamiento, temblor, convulsiones. En general pues puede presentarse de diversos modos, pero pues es la menos frecuente. Puede haber neumonitis, carditis, afección uretral o afección escrotal. En cuanto al diagnóstico, pues como ya mencionamos, es principalmente clínico. Podemos pues pedir en general laboratorios, pero pues las manifestaciones en cuanto a los laboratorios pues van a ser muy específicos. En la biometría podemos tener desde anemias muy leves, anemias que sean más importantes de acuerdo al grado de sangrado, sobre todo en los pacientes que tienen sangrado digestivo. Puede haber leucocitosis, que pues no nos traduce una mayor o menor afectación de la vasculitis. Puede haber alteración de la cuenta plaquetaria. Pues importantemente tenemos que buscar las alteraciones en la función renal, el examen general de orina, que pues es básico en esta enfermedad. Puede haber, de acuerdo al grado de proteinuria, puede haber alteración de la albúmina. En pacientes que tienen afectación gastrointestinal severa, se ha observado aumento en el factor de von Willebrand y podemos tener pues aumento en las inmunoglobulinas séricas.
En general, en estos pacientes los exámenes inmunológicos están negativos o normales, entonces no es en realidad necesario solicitar estos estudios a menos que sea un paciente que tuvo predominantemente afección renal y que la afección cutánea no está como muy clásica a la vasculitis por IgA o que no tenemos como muchas dudas, pues ahí sí ya sí se piden, pero pues como protocolo ninguno en realidad. Las biopsias se dejan, como mencionamos, en la afección cutánea se deja cuando cuando son afecciones que no son las características de este tipo de vasculitis, que es una afección cutánea que está muy persistente, que no tiene el curso que esperamos, pues es cuando se hacen las biopsias. Vamos a ver capilares y vénulas postcapilares con depósitos de IgA. En realidad, que no veamos la IgA no quiere decir que no es la enfermedad. ¿Por qué? Porque depende del sitio que estamos tomando la biopsia y de la evolución que tenga, el tiempo de evolución. Y en la parte renal, pues es como ya habíamos mencionado, una glomerulonefritis proliferativa que puede ser focal o segmentaria o llegar a enfermedad esclerosante y pues se va a caracterizar por una vasculitis leucocitoclástica, que lo que quiere decir que es que vamos a ver el vasito con las paredes con depósitos de leucocitos. En cuanto al tratamiento, pues obviamente va dirigido a las manifestaciones que tenemos. Lo principal pues es el soporte nutricional, el mantener al paciente bien hidratado y con una alimentación balanceada. En realidad ya no está muy recomendable suprimir ciertos alimentos. En realidad pues depende de la tolerancia del paciente, pero tratando de que la alimentación sea balanceada. El control del dolor, pues obviamente, pues mantener al paciente en reposo, no tiene que ser un reposo absoluto, porque me ha tocado ver muchos chiquitos que ya no los mandan a la escuela y no los mandan a la escuela hasta que ya los da de alta el pediatra, entonces, pues bueno, empiezan a faltar un montón a la escuela, entonces el reposo, pues en realidad es relativo, el AINE de acuerdo a la presentación del dolor. El uso de glucocorticoides se ha observado, pues obviamente que es bastante efectivo para la enfermedad articular y cutánea. Sin embargo, a menos que estas sean severas, no se indica su uso. Cuando lo utilizamos, pues es en la enfermedad renal, cuando tenemos síntomas gastrointestinales graves, sobre todo cuando hay estenosis, intususcepciones o sangrados digestivos severos, si hay afectación del sistema nervioso central o lesión pulmonar. Y pues podemos utilizar, de acuerdo a la severidad, pulsos de metilprednisolona o podemos utilizar prednisona oral. Y la inmunosupresión se deja para cuando hay pacientes con nefritis por IgA o tenemos afectación gastrointestinal persistente. Esta parte, pues obviamente ya va dirigida a la valoración de los subespecialistas, tanto pues en general vamos de la mano el nefrólogo con el reuma para el uso de la inmunosupresión. Esta tablita pues nos habla más o menos de cómo se va a normar la conducta en cuanto a la hematuria o las manifestaciones renales en este tipo de vasculitis. Cuando tenemos pacientes que la hematuria es microscópica, que no hay alteración de la función renal o proteinuria, pues nada más se da seguimiento. Si la proteinuria es leve o moderada y no es persistente, pues también nada más se da seguimiento. Y cuando tenemos proteinuria severa, alteración de la tasa de filtrado glomerular o la proteinuria es persistente, pues ahí ya vamos a mandar valoración por nefrología, vamos a valorar la necesidad de biopsia y pues ya de ahí se norma el uso de los inmunosupresores. El pronóstico de los pacientes, pues en general el curso va a ser completo de todas las manifestaciones en el primer mes hasta el 75% de los pacientes. Es importante el seguimiento por 2 años, tanto por reumatología como por nefrología. Como mencionábamos, la mayor cantidad de manifestaciones pues van a ser dentro del primer mes, pero pueden ocurrir hasta dentro de los primeros 6 meses. Y pues como bien sabemos todos en el área de la pediatría, pues los niños no leen libros, entonces luego tenemos pacientes que hasta los 12 meses o después de los 12 meses siguen presentando alguna manifestación. La recurrencia de los síntomas es más frecuente en los primeros 6 semanas y puede ocurrir hasta dentro de los siguientes 2 años en el 30% de los pacientes. En general, los síntomas van a ser menores a los síntomas que presentaban al inicio del cuadro. En general son síntomas cutáneos o abdominales que pueden ocurrir espontáneos o después de algún proceso infeccioso. A los papás en general les asusta mucho cuando vuelven a aparecer las lesiones cutáneas. En general que se presenten
Las lesiones cutáneas no predice que se van a presentar ahora otras manifestaciones o que ahora sí va a tener afección renal si antes no lo tenía. En niños más chiquitos, la duración de los síntomas generalmente es menor y la severidad de los síntomas también. En cuanto al pronóstico renal, se ha descrito que las lesiones mínimas, cuando hay lesión mínima de los renal, hasta el 75% de los pacientes tienen una recuperación completa a los 2 años. Cuando hay afectación de más del 80% de los glomérulos, más de la mitad de los pacientes van a progresar a enfermedad renal en el primer año. Sin embargo, menos del 5% de los niños afectados van a tener esta evolución. Tenemos algunos factores que son de mal pronóstico y que es bien importante identificarlos en los pacientes. Son factores de mal pronóstico de la función renal, el que se presente en el género masculino, es decir, ya de por sí es más frecuente el género masculino, entonces eso de por sí es un factor de mal pronóstico. Cuando se presenta más allá de los 6 años, cuando al inicio del cuadro tenemos hipertensión o lesión renal aguda, cuando hay una afectación gastrointestinal severa, si la enfermedad es persistente, si en la biopsia hay edema o depósito de C3 y si hay disminución del factor 13. Estos se consideran factores de mal pronóstico renal, entonces cuando los tenemos presentes, pues obviamente hay que hacer una vigilancia más estrecha. Bueno, no sé si tengan hasta ahorita alguna duda o algún comentario, comentar algún caso que les haya tocado pues en sus consultas y que no haya tenido la evolución que normalmente vemos en estos niños. Bueno, aquí en cuanto a las preguntas que están en el chat, pregunta el doctor Hugo que si los AINES no nos van a dañar más el riñón. En general los utilizamos por ciclos cortitos, o sea, en general las manifestaciones, pues en general les damos más el AINE para la afección articular y generalmente es necesario darlo no más allá de una semana. Cuando utilizamos los AINES a la dosis que le toca al niño y por el tiempo que es necesario, en general son muy seguros. En los niños es muy, muy, muy poco frecuente que veamos daño por AINES. Nosotros en general en reumatología pues los utilizamos bastante para las patologías que vemos y en general pues es muy poco frecuente que